Bueno, bienvenidos a todos a las entrevistas de Salem Sisters y hoy tenemos con nosotras Carmen del Río. Bienvenida, Carmen. Estamos en Carmen. Muchas gracias. Yo soy una admiradora tuya desde siempre, desde el primer día que te conocí. Y sí que me gustaría preguntarte, cuando te convertiste tú al Islam. Estuve en Inglaterra, o sea, fui como muchas jóvenes de aquella época, íbamos a Inglaterra a aprender inglés y todo esto, que ya lo habíamos estudiado, era para vivirlo y tal, ¿no? Y entonces allí me compré el primer Corán que era traducido, o sea, al inglés, ¿no? Que yo, o sea, me he dado vueltas a la cabeza. ¿Qué traducción era esa? ¿Qué traducción era esa? Por fin, al cabo de los años, gracias a Internet lo descubrí. Es la de un, por lo visto, es la de Penguin y es la de un... Porque es que ni me acordaba yo si era de Penguin o de qué era, ¿no? Pero sí era de Penguin. Luego ya lo recordé, ¿no? Entonces, era de un judío iraquí. Y luego he leído críticas de que la traducción no era muy buena, que tal y que cual, pero yo tengo que decir algo, y es que a mí me tocó, o sea, me tocó, pero le vi que tenía una fuerza que luego no le he visto a otras, ¿eh? O sea, y es que yo creo que también que el judaísmo, cuando es bueno, o sea, cuando es, digamos, tiene calado, tiene espiritualidad, tiene fondo, pues quizá entiende muy bien también un poco el Islam. Entonces, sí, a mí esa sí me llegó muy hondo, o sea, y sobre todo se me quedaron clavadas dos cosas. Uno, la manera de hablar de Dios, o sea, yo cuando leí eso digo, este sí es Dios. O sea, es tal, como diría yo, tal suficiencia, ¿no? Tal poderío, ¿no? Sí. Que o sea, es él, ¿no? Y luego la otra cosa fue que me ha durado siempre y me ha durado hasta hoy, es Mariam. Mariam a mí se me quedó porque era brutal. O sea, esa parte en la que sufre y dice, ojalá no hubieran, o algo parecido, ojalá me hubieran muerto o algo así parecido, ¿no? Entonces, esta parte, o sea, porque lo que sucede en el Islam, digamos, tradicional y todo eso, es que Mariam parece casi un cuentito rosa, ¿eh? O sea, parece una bonita estampita navideña y todo eso, y lo pasó muy mal. Sí. O sea, ¿por qué ocultas eso? ¿Por qué no le das el peso que tiene esto? Sí. O sea, estoy de acuerdo. Porque es que el Corán lo que nos da es una mujer de verdad, una mujer real, no una estampita, nos da una mujer real que lo pasa muy mal y que, sin embargo, o sea, porque alguien ha criticado como que lo que dice, que no es muy de creyente, o sea, cuando estás mal, claro. Vamos, o sea, y Dios la entiende, o sea, evidentemente que no lo entiende es Dios, ¿no? Exacto. O sea, entonces, pero claro, eso te da una imagen real de mujer. Y más pasando por la peripecia que pasaba ella, que no era ningún regalito, ¿eh? Porque ahora sí era virgen y todo. ¿Y quién lo sabía eso? No lo sabía nadie. No lo sabía nadie. Ella aparece como un hijo que lo último que van a pensar es que es virgen. Claro. ¿O no? Y sin marido, pues, o sea, es un poco, es una dislocación para mí que hay en la mente de muchísimos musulmanes, esta dislocación entre la mujer real y la mujer hipotética que debería ser la musulmana y tal. Sí. O sea, que somos mujeres de carne y hueso. Y bueno, yo creo que a muchos musulmanes, o sea, normales, personas normales, que son personas normales, con la vida lo aprenden y quizá captan todo eso y obran en consecuencia, pero muchos se quedan ahí en una nubecita de idiotez que para qué, con perdón. Sí, tienes razón. Entonces, Mariam, para mí hay que sacarla de la estampita rosa. Hay que sacarla de la estampita rosa, porque Dios nos dice ahí en Dios te ha elegido para los mundos y para las mujeres de los mundos. La ha elegido por partida doble, para los mundos y para las mujeres de los mundos. Ella es la profeta de, ¿cómo diría yo?, de la parte femenina que ningún varón puede vivir. Esa parte la tiene que dar una mujer, y esa es Mariam. Y Mariam es, digamos, es la guía, o sea, y Mariam no da cuentas a nadie. Es que eso es lo que
tenemos que apreciar que Mariam es dueña de sí y no da cuentas a nadie. Y no da cuentas a nadie porque Dios le dice que no las dé. Eso es capital, eso es capital. Qué bonito, se me ponen los pelos de punta. Es así, es que no me estoy inventando nada, que está en el honrado al Corán. Ahí lo dice. Y si alguien te pregunta, no di que has hecho voto y no digas nada. Y cuando llega con su gente, no dice nada. Y os señala al hijo. ¿Qué pruebas quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? Tengo un hijo, es de Dios. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuentas de mi intimidad? ¿Por qué? O sea, naturalmente no dice nada y eso lo dice todo. ¿No? Qué bonito. Efectivamente. Entonces, o sea, a mí Mariam, y es que no me he engañado, porque al final cuando he llegado precisamente a la exégesis, Mariam ha sido, digamos, quizá, no sé si mi mayor descubrimiento, no digo para el mundo, no. Sí, sino para digamos, a donde yo he llegado, ¿no? O sea, hay muchas, el Corán es una maravilla, todos los profetas que están en el Corán son como para abrazarlos, Dios mío, son maravillosos, ¿no? El que sea, o sea, el Ibrahim, que es tan gracioso, ¿no? Y tan cariñoso, o sea, la manera como habla su hijito y todo esto, es tan tierno. Yusuf, que es un caballero de los pies a la cabeza, ni aunque lo metan en la cárcel, él va a decir una mala palabra de ninguna mujer. Eso es lo que tendrían que aprender. O sea, en los profetas, en vez de presumir de profetas, de que son todos varones, como dicen, seguir el ejemplo. Eso es lo que habría que hacer, ¿no? Efectivamente. Y tú, con todas tus ganas, decidiste un día escribir un libro que es la soberanía de la mujer. Yo no decidí nada, es que ha habido gente tan bondadosa, digamos, tan optimista, que me dijo, tienes que escribir un libro. Efectivamente. Y yo dije, pues vale. Me alegro que te lo hayan dicho. Sí. Entonces, pues eso, empecé a escribir, o sea, y para mí eso también es mucho trabajo, porque digo, terminar un libro con todas las palabras que tiene una detrás de otra, es mucha ingeniería, o sea, aparte de no saber, de que se descubras, de que consigas comprender o que no, es que poner una palabra detrás de otra y que diga lo que quieres decir, es trabajo, ¿no? Pero bueno, o sea, también lo disfruto eso, me gusta la lengua, me gusta mi lengua, el castellano, me gusta el árabe. ¿Qué más puedo pedir? Pues gracias por compartirnos todo este conocimiento, porque lo necesitábamos. Y sí que nos vamos a meter ahora en el meollo, ¿vale? Y nos vas a contar, que bien sabes, la diferencia entre el hombre, los varones, la mujer, todo este popurrí que realmente no llegamos, digamos, a desglosar. Cuando hablas de la manera en la que en el Corán Allah se refiere a los hombres, la interpretación que le damos a lo que es hombres y la interpretación que le damos a lo que son los varones, que no tiene nada que ver, sino como especie y como... Vale, sí, exactamente. Eso es un defecto muy grave que ha ido adquiriendo el castellano a lo largo del tiempo y que yo creo que en los últimos siglos se ha remachado por contagio del francés, también del inglés. En francés la palabra hombre es la misma que la palabra varón. Entonces, en castellano no, el macho de la especie humana es el varón. O sea, en este sentido coincide con el árabe. El árabe tiene rijal, o sea, varones, ¿no? Tiene otros que abarcan más, o sea, no coinciden exactamente las dos palabras en castellano y en árabe, pero bueno, digamos en este aspecto sí, ¿no? Son los varones, no son los hombres. El hombre es la especie, efectivamente, y en castellano, o sea, se ponía antes en la partida de nacimiento se ponía varón, mujer, o sea, luego ahora no sé ni lo que se pone, pero me parece que se ha cambiado. Y a mí, o sea, una cosa que me parece de un burdo y de un no ser feo, o sea, que pongan en los aseos públicos hombres, mujeres, oiga, un poco de, o sea, antes ponían caballeros y luego señoras, ¿no? Damas. O sea, que
que es un poquito más sociable, más social, ¿no? Que hombres, mujeres, ¿a qué entran ahí? No sé, luego lo de hombres se ha impuesto, porque ahora nadie dice varones hablando de los varones, dice hombres. Pues es que yo recuerdo una vez en el Facebook que puse hombre, porque yo soy hombre, yo soy de la especie hombre, yo no sé. Pues si quieres que ponga mujer, ponme varón o mujer, ¿me entiendes? O sea, pero no hombre o mujer. Soy hombre-mujer, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces, o sea, es un defecto y es grave y tiene su trascendencia, porque nos acostumbramos, o sea, interiorizamos que la especie, el patrón de la especie es el varón y no es el patrón de la especie. Es como si tomamos que el patrón de la especie gallina es el gallo, ¿no? O sea, es absurdo, ¿no? Entonces somos sexuados, cada sexo es, digamos, de la especie, pero no hay uno que la copa. O sea, bueno, en el francés es así. O sea, tienes, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, se llama Declaración del Droit de l'Homme, ¿ah? En inglés me parece que es Human Rights, me parece que sí, es Human Rights. Sí. Human Rights. Sí. Entonces, pero bueno, que todo este tipo de cosas también tiende a confundir y nos demuestra hasta qué punto la cultura, no voy a decir patriarcal, pero sí, no sé, o sea, va a haber que decir patriarcal porque ahora mismo no se me ocurre ninguna otra palabra, pero vamos, o sea, patriarcal, o sea, nos ha comido hasta ser, digamos, hasta copar la especie. Digamos, en el terreno del pensamiento, en el terreno de los hechos, pues cada persona es un mundo, cada situación es otro mundo, y probablemente hay cosas que son inaguantables de situaciones de atropello de las mujeres, y otras mujeres que tienen suerte y te dan con varones que les respetan mucho y todo esto, o en el trato diario, o en la familia y todo esto, ¿no? O sea, que ahí no se puede generalizar. Y siempre, que es lo que digo yo, que si la humanidad ha resistido a esa, digamos, ese afán copador patriarcal, es porque de todas formas siempre la fitra humana ha habido también la fitra varonil, que es la de los profetas, de ser caballeros. O sea, no todos los varones lo habrán hecho, pero muchos sí, lo suficientes como para que estemos aquí y no hayamos desaparecido como especie, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es eso. O sea, y las mujeres, claro, con esto también se las oculta. O sea, el patrón de la especie es el varón. Y yo no sé si eso ha cambiado o no, pero la idea que yo he tenido a lo largo de mi vida es que cuando te ponen el cuerpo humano te suelen poner, o te ponen el varón y la mujer porque se han metido ya en cuestión, digamos, casi médica, ¿eh? Sí. O te ponen, o sea, es el varón. Sí. El hombre es el varón. Y el hombre no es el varón, es la mujer y el varón. Entonces, y claro, y el Corán es que de verdad, es que lo que no, bueno, sí me lo explico. Digo, ¿cómo se ha llegado a eliminar a la mujer del Corán? Cuando Dios la mete por los ojos. O sea, tenemos que eso en el libro, no sé si habréis leído el libro mío de la soberanía de la mujer en el Corán. Pues, yo sí, porque yo sí lo tengo, que además me lo habéis regalado vosotras, tanto tú como tu hija, y lo tengo, vamos, en oro en paño ahí. Así bueno, que pues sí. Ahí, o sea, la ley 4.1, que curiosamente los exégetas lo interpretan como, o sea, donde dice Ittaqul arham, ¿ah? Porque ahí dice Ittaqullah, o sea, por quien os preguntáis, ¿no? En árabe, que ahora no y lo puedo buscar, pero sí, Ittaqul arham. Es la única vez en todo el honrado al Corán en que se dice Ittaqullah y Taku otra cosa más, y que dice Ittaqul arham. Eso los exégetas lo dan, o sea, y reverenciar los lazos familiares, no dice eso, dice las matrices.
dice las matrices literalmente. O sea, yo sé que a lo largo del honrado al Corán también, porque supongo que ese era el uso en Arabia, en aquel tiempo también, se dice Dul Arham, incluso algunas veces se llega a decir el Arham, pero es contexto, es otro, y es claro, pero ahí está, es la primera aleya de la Azora a las mujeres, y dice, o sea, que Dios creó de una sola, de un solo ente vivo, y de ahí sacó infinidad de varones y mujeres, y, o sea, ellos, en fin, todo lo que dice, que no me la sé de memoria, y menos en castellano, o sea, o sea, llega a eso, y Takul Arham. O sea, y además hay otro motivo, a ver, un segundito que se me ha metido aquí no sé qué cosa, vale. Hay otro motivo, y es que los Arham, o sea, Rahim, que es el singular de Arham, que es matriz, Arham son las matrices, ¿no? Rahim es de la misma raíz que Ar-Rahman y Ar-Rahim, y Rahman, ¿eh? Es otra palabra de la raíz Raham. Entonces, es como si dijéramos, es la encarnación de Ar-Rahman Ar-Rahim. En la matriz es como la encarnación en el ser humano de Rahman y Rahim, de esa cualidad, ¿no? Entonces, creo que es fundamental Takul Arham, o sea, no reverenciada, no, sino temer, porque Taku es tener temor de Dios en el sentido de que Dios lo sabe todo, de que Dios puede todo y que lo que haces no se le va a escapar, ¿no? O sea, lo que haces, ahí está, ¿no? Entonces, o sea, ten temor de las matrices, temelas. Las matrices, ¿cómo decirlo? Se vengan. O sea, ¿cómo es que hay una humanidad desgraciada? Porque sale de matrices que no son, a las que no se ha, digamos, mostrado la taqwa. O sea, si tú quieres ser de una humanidad llena de rahma, de piedad, tienes que tener presente de dónde vienes y que no puedes salir de un ser que es inferior y pretender que tú vas a ser mejor. No puedes, no puedes. Tú tienes que reverenciar de dónde vienes y entonces te reverenciarás a ti mismo también. O sea, eso es evidente. ¿Consideras el Corán un libro feminista? Ay, mira, el otro día precisamente con alguien que está muy bien y que la aprecio muchísimo, o sea, decía, es que no me gusta, porque hablábamos quizá de no sé, de formar algún tipo de, al establecer algún cuerpo o algo de, digamos, de pensamiento así, feminista, en la onda de no ignorar lo femenino, porque claro, hoy día vivimos en un mundo en que de la igualdad, la igualdad, la igualdad. La igualdad no existe, o sea, entre varones y mujeres no existe porque la carga que lleva la mujer no la lleva ningún varón ni puede, lógicamente, por eso es varón, porque no puede llevar esa carga. Eso recae en la mujer impepinablemente, ¿no? Esa palabra no viene del árabe. Bueno, o sea, quiero decir que se ignora la parte de la mujer que, o sea, se trata como si fuera una cosa así, somos iguales, pero como ella está, o sea, y vas poniendo parches para esta situación, ¿no? Pero no la reconoces como integrante principal, como la base de la sociedad humana. O sea, la parte femenina no es la base que debiera serlo. O sea, en el Corán te dice, en esa 434 que dicen que de lo de a las mujeres, que tal, o sea, es donde dice, o sea, atendiendo a lo que uno tiene con respecto al otro, de ventaja o de lo que sea, los varones deben sostener a la mujer, o sea, incluso económicamente. Eso no se refiere a maridos, son los varones en general, lo siento, ¿eh? O sea, entonces, y sostener en general, pues lo que hacían los profetas, ni más ni menos, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué es? Pues porque Dios sí reconoce la carga que lleva la mujer, o sea, ellos son los que deben vivir en función de ellas, no es al revés. No es que ella sea igual que él, pero claro, hay que hacerle estos arreglos porque ella tiene estas cosas que es que, bueno, y que luego a la hora de trabajar y tal, pues son
un encargo, y por otra parte, o sea, yo la historia esta también de que ellas tengan que tener, o sea, que tantas te van a trabajar tantas mujeres como varones, o sea, trabajar, digamos, según lo que entendemos hoy por trabajar, o sea, con un sueldo y tal y que cual. Bueno, déjalas que lo apañen como entiendan y tenlas atendidas a pesar de eso, porque además hay otra cosa, que es que las mujeres son, ¿cómo diría yo?, son un recurso brutal para la especie humana. O sea, los varones son varones toda su vida, como si dijéramos, ¿no? O sea, son machos toda su vida. Sí. Las mujeres son hembras solo hasta cierta edad. Me explico, ¿no? Como tales hembras activas reproductoras. Luego no se reproducen. Entonces ahí tienes, digamos, un potencial que seguramente por eso, digamos, la evolución permitió que las mujeres vivieran tanto tiempo, o sea, dejaran de ser fértiles a determinada edad, para que vivieran ese tiempo porque eran más útiles de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que no se debieran poner condiciones a las mujeres, o sea, que eso hay que enfocar. El problema es más, se dice rápido, pero el problema es mucho más gordo. El problema es que hemos heredado una sociedad económico-social, sobre todo económica, social, patriarcal, que ha derivado en una sociedad eminentemente capitalista, en un sentido que ya no moralmente, sino lógicamente es un puro disparate, es un puro disparate. Interpretabas cuando, Dios quiera, cuando Allah menciona que solo lo tocan los purificados, que no significa que vayan a hacer el wudú, ¿no? No, hombre, me parece una cosa muy piadosa y muy bien si lo quieres hacer y puedes y todo esto y te sale de dentro, o lo quieres hacer porque piensas que debes hacerlo, me parece muy bien, pero no es eso la enjundia de la cuestión, porque el Corán tú lo puedes tener aquí, no necesitas tocar nada. No necesitas tocar nada, el Corán está aquí o lo estás oyendo, o sea, a ver, ¿no? Entonces es tocar, es sentir, ¿no? O sea, tienes, a ver, nadie sentirá la verdad, o sea, nadie recibirá el Corán en una palabra. Qué bonito. O sea, o sea, quiero decir que en la medida, porque además, o sea, es importante eso, lo de purificado y no puro, porque puro, ¿quién es puro? Dios es puro. Los demás somos un poquito puros, a lo mejor, muy impuros, un poquito puros, quién sabe, ¿no? Pero lo importante y lo interesante, y en eso consiste el ser humano que nace y no vive y se apaga, sino que tiene una vida, es irse purificando, ¿no? O sea, tú vienes una vez al Corán y tienes con 27 ideas, vete tú a saber de qué padre y de qué madre, ¿no? Sí. Y bueno, pues a la próxima vez tú dices, bueno, voy a tratar de ver cuán más te purificas, ¿no? Y a lo mejor sacas una cosa más, y así, ¿no? Entonces, por eso habla de purificado, porque puro es una cosa estática, mientras purificado es que haces algo. Y los hombres tenemos que hacer, o sea, somos seres de acción, de pensamiento, es un viaje, ¿no? La vida es un viaje. Mashallah. Hay mucha gente... Sí, perdona. Que hay mucha gente que desliga, por ejemplo, los hadices del profeta de luego la traducción del Corán. Y me gustaría saber tu opinión respecto a eso. Yo creo que el Corán es la palabra de Dios. Vamos a dejar las cosas claras. O sea, a mí los hadices pienso que hay de todo. Hay maravillas y hay cosas que son de vergüenza ajena. Y eso lo sabemos todos y no hay por qué ocultarlo, me parece a mí, ¿no? O sea, hay maravillas. Hay dos de Ali que yo me acuerdo siempre porque son de una sabiduría total, como uno que dice que es atribuida a él, pero yo no lo sé, porque en esto de los hadices y todo eso, muchos puedes encontrar que a lo mejor son de cosas anteriores a esa época y todo, ¿no? Y que se ha transmitido. Es curioso, ahí en el Evangelio,
una exclamación de Jesús que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, lo conocéis, ¿no? Y bueno, y eso, leyendo una historia de Ramsés II, parece ser que eso lo dijo Ramsés II en la batalla de Kadesh. Y eso es bastante antes de Jesús, ¿no? Y entonces yo me digo, esto es que ahora estamos mucho con los derechos de propiedad intelectual. Estamos con la propiedad intelectual. Yo creo que eso es una cosa bastante moderna. Antiguamente no había propiedad intelectual que valga. O sea, a alguien se le ocurría una cosa, la soltaba y corría de boca en boca. Sí, y si era buena, corría además de boca en boca que si fuera peor, ¿no? Entonces, cuando yo leí eso, digo, tate, aquí hay chocolate. Bueno, no, aquí me digo yo, pero ¿y si tampoco es Ramsés II el primero que lo dijo? Claro, es verdad. Sí, es verdad, porque hay muchas cosas que ahora escuchamos o yo las he estudiado de pequeña en el colegio y que luego resulta que ni son hadices ni nada y que ahora me estoy enterando que ni son hadices. Por eso hay mucha gente que dice, no, vamos a partir del Corán Yo creo que el Corán no hay que mezclarlo con otras cosas, es la palabra de Dios y además Dios sí que dice que ahí no hace falta nada, ni falta nada, ni sobra nada. Lo dice Dios, o sea, lo dice Dios en el Corán, pues tomémoslo como nos lo dice y nos vamos a beneficiar. El resto, pues podemos leer lo que queramos, o sea, pues literatura, digamos, los buenos hadices, yo jamás me manifestaría contra ellos porque no, o sea, son literatura piadosa que ha podido ser del profeta mismo o no, o sencillamente el decirlo, aunque no fuera suyo, porque era bueno directamente, ¿no? O que otros te hayan atribuido porque era bueno, da igual, pero si es que no estamos, como digo yo, estamos en una cuestión de propiedad intelectual, yo creo que no. No, o sea, a mí me da igual, o sea, si es una cosa, es como el Corán, dicen, pero bueno, ¿y quién te garantiza a ti que fue Dios? Digo, pues mira, el Corán mismo, no por lo que diga, o sea, de que es de Dios y tal y igual, sino porque lo leo y me convence, y si no me convenciera ya me podía decir misa que no me lo creía, ya está, o sea, es así de sencillo, o sea, lo que te dice, o sea, lo que lees te convence o no te convence, y si no te convence da igual que te digan que fue de este o que fue de aquel, o sea, ¿me va a gustar a mí ahora una poesía más si me dices que es de Becker? Pues no. O me va a gustar menos, tampoco, o sea, no, es un poco infantil, o como diría yo, no sé, que no hacían caso realmente, ¿no? Las cosas bien dichas, pues bien dichas están siempre, ¿no? O sea, iba a decir dos hadices de Ali, atribuidos a Ali, o sea, que pueden ser, pues no lo sé, porque yo desde luego no estaba allí, ¿no? Y me parece que aquí ahora mismo nadie me podría responder de eso. O sea, dice, cada uno no es hijo de su padre y de su madre, sino de su tiempo. En el blanco, ¿no? Da en el blanco, bueno, da en el blanco. Y otra cosa que dijo, que seguro que no me voy a acordar ahora, es que ya me he dado en fase de despiste. Bueno, hoy no me voy a acordar de nada, pero alguien que decía que es muy interesante leer las cosas de los cristianos árabes, porque la lengua cambia mucho las cosas, o sea, entonces es otra manera de ver, ¿no? Es otra manera de ver y probablemente es cierto, porque lo de pasar de una lengua semítica a otra que no lo es, sí que cambia las cosas. Antes comentabas que tienes otro libro a punto de estrenarse, entonces, cuéntanos sobre el... Yo lo terminé ya, me lo, digamos, maquetó otra amiga que también es de la quinta de Web Islam, del foro de Web Islam, Patricia Fernández Carmona, que es muy buena en su oficio y todo. Y, ¿sobre qué trata este nuevo libro? Precisamente trato de Mariam, que ya traté en el primer libro, pero esto va más allá. Trata de, por ejemplo, de los nombres que se cree que son de etnias, como los hijos de Israel, no es una etnia, o sea, o los gente del libro y todo eso, de explicar eso que es, porque es que se ha pasado, o sea, la Biblia
según las partes que fueron reveladas, en su momento serían reveladas, serían muy fieles, pero lo que nos ha llegado es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué iba a decir? Hoy ya me he perdido. ¡Ay, madre! Pero en cierto modo es un libro, digamos, que cuenta muchas historias étnicas, o sea, de pueblos de tal, es un poco glorificación de uno, con cosas bastante buenas, hay que reconocerlo, o sea, lo de Judith, y, o sea, Judith o Ruth, o sea, es muy bonito esa parte y todo eso, ¿no? O sea, tiene cosas muy buenas. Y se ha querido ver en el Corán lo mismo, y el Corán no va de eso. O sea, el Corán, las etnias les importan un comino. Le interesan, o sea, las personas, el Corán no las divide en etnias, ni en religiones, ni en ese tipo de grupos. Las divide en lo que hacen, cómo se portan. As-salihin, ¿cómo se llaman estos los hipócritas? Etcétera. Es lo que hacen, ¿no? Y es sus circunstancias, ¿no? Entonces hay una parte de eso, y eso es muy importante también. Luego hay otra parte que estudia algunos términos como el Ruh o el Malak, todo eso. Luego hay la parte de Lot, luego más de Mariam y los profetas, Isa, los milagros de Isa. Y yo creo que es un libro que ahora ya cambiaría alguna cosilla, no digo muchas, ¿no? Pero que creo que está bien en general, Y ahora estoy estudiando, poniéndome con otro, y ahí voy a meter todo lo de la herencia, que tela marinera. Muy interesante. Muy bien. Sí. ¿Qué es lo que te motiva cuando lanzaste, por ejemplo, el primer libro, que es la exégesis? Quizá, fíjate tú, una cosa muy importante para mí es querer saber yo. El desvelarlo para mí, o sea, el indagar, o sea, es un poco, no sé si es temperamento de investigador o de detective, o de qué, como soy muy de policíacas, pues igual, ahí me estoy volcando en mi particular historia, ¿no? Pero sí, claro. Es eso, lo primero creo que es saber yo, quedarme satisfecha. Creo que es quedarme satisfecha. Y claro, una vez que me quedo satisfecha yo, si quiero que satisfaga a alguien más, ahí tengo que ponerlo, tengo que desarrollarlo, claro, tengo que desarrollarlo, tengo que ordenarlo, estructurarlo, ¿no? Como el pitchy, eso de no sé qué, y las estructuro, ¿no? Pues ahí está estructurando, que es gerundio. Sí, muy eso bien. Es difícil, ¿eh? O sea, parece que es sencillo, pero ¿cómo vas a poner qué? ¿Dónde vas a meter eso? ¿Cómo lo vas a hilar para que, o sea, el que lee se gobierne, ¿no? Porque son muchas cosas, ¿no? Entonces, puedes meter cosas y venir a cuento y pegar bien, o puedes meterlo y no resultar, ¿no? Pues eso. ¿Y qué te intrigaba de este nuevo libro que va a salir entonces? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se titula? Creo que se llamará Hijos de la Rahma. Ajá, qué bonito. Qué bonito. Sí, ¿qué querías descubrir con él? Tienes que ir cada una, ¿no? O sea, por ejemplo, en una ley de la herencia, que creo que todo el mundo que yo he visto ha traducido mal, con perdón, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, una que dice, y los que mueren y dejan a sus mujeres sin testar o algo así, bueno, no sé cómo lo traducen. La cosa es que dicen una cosa que yo cuando lo leí, uy, y la desentrañé y ya, vale, no, esto es otra cosa, ¿no? O sea, y no sé por qué con lo de la herencia, los traductores también flaquean mucho, o sea, y luego los exégetas, pues claro, lo han amañado todo para dejar a las mujeres a dos velas. Sí. Y es curioso porque, mira, ves, en esto precisamente quizás es en lo que estoy ahora, o sea, estoy precisamente en la zona de las mujeres, ¿no? O sea, es muy
es interesante de ver, porque empieza la zona de las mujeres hablando de eso, de multitud de varones y de mujeres, luego temed a las matrices, que yo traduje honrad las matrices, que también está bien, honrad a Dios y honrad las matrices, bueno, puede ir, ¿no? Y luego a continuación pasa a hablar de la herencia de los huérfanos, ¿no? O sea, pasa de eso a hablar de la herencia. Y a continuación sigue hablando de la herencia y vienen las aleyas, 3 aleyas que son de reparto de la herencia, ¿no? Y luego ya pasa a hablar de otras cosas y llega a la de las 434 y y tal, ¿no? O sea, hay un hilo que liga la herencia a las matrices, a las mujeres, especialmente, o sea, eso es todo las mujeres. Y luego la Azora se termina con otra ley de reparto de la herencia, que enlaza con las que venían al principio. O sea, adiós Luis, perdona, ¿eh? ¿Dónde? Sí. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, Luis. Ven aquí. Mira, a ver, aquí. Abre la pantalla que nos va a enseñar a la perrita. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! Y este. A ver. ¡Ay, cómo mola! ¡Qué bonitas son! Bueno, ella es perra y él, o sea, ella está, la blanquita es perra y el otro es perra, es ¡Qué bonitos! es perro, ¿vale? Sí, pero se llevan muy bien, la verdad, o sea, son un encanto. ¿Cómo con esa trayectoria tienes la jeta de despojar a las mujeres de la mitad de la herencia y más? Sí. O sea, ¿cómo con eso? O sea, la herencia es la mujer. Sí. O sea, es que, ¿sabe? Es la cuestión esta de la mentalidad patriarcal, que sencillamente no lo ves porque tu mundo es que el varón es todo. Entonces, claro, o sea, el otro no tiene sentido. O sea, y no es por a lo mejor maldad, ¿no? Sino que no lo ves. ¿No crees que hay veces que ya no es por... Que mucha de la consecuencia que ha ocurrido a la hora de interpretar las escrituras es la pérdida de idioma, el desconocimiento de nuestro propio idioma? Sí, o también la perversión del idioma, porque yo creo que, por ejemplo, el verbo dáraba, en la época en que se reveló el Corán, yo no creo que fuera así automáticamente pegar a alguien, o sea, no lo creo. En el Corán no sale así. Entonces, ¿por qué luego ha llegado a ser eso? Porque en cierto momento interpretaron que dárabe era pegar y así ya tenían sentada, aunque no fueran a pegar a la mujer jamás, ¿me entiendes? Pero con eso ya dejaban sentada la autoridad marital, que es un puntal fundamental de lo que ha sido la civilización humana en los últimos miles de años. En la época en que se reveló el Corán era decididamente patriarcal. Yo noto en el Corán retazos de matriarcado. O sea, por ejemplo, eso lo de los arham como denominación del parentesco, ¿no? Pues me parece que hay retazos de matriarcado ahí, o sea, pero evidentemente es una sociedad patriarcal, o sea, lo de eliminar a las niñas, por ejemplo, que no sé si es eliminarlas físicamente ya como muertas o sencillamente quitarlas de la circulación, vamos. Ya. O sea, que es una época patriarcal, entonces eso es, pues bueno, o sea, y luego ya cuando esto se mezcla con el poder temporal, pues ya la cosa se multiplica, ¿no? Porque ya es una cuestión realmente de poder, entonces, o sea, tú te vales de lo que sea para adquirir poder tú y si lo tiene que perder ella, pues mira, con tal de que me llegue a mí, pues bienestar, ¿no? Y claro, eso evidentemente no son capaces de hacerlo todos los varones, pero si se lo dan hecho, pues tampoco dicen que no, muchísimos de ellos tampoco dicen que no. Claro. O sea, que los seres humanos somos muy corrompibles si nos conviene, si sacamos algún beneficio. Es un poco lo que pasa ahora en la India, ¿no? O sea, con los musulmanes y otras minorías, ¿no? O sea, la mayoría de los hinduistas probablemente no tenían ninguna intención de eso en ese momento dado, pero si ganan algo y tal y que cual, ya como que van deslizándose sin querer ser eso, pero les van haciendo el hueco. Y, en fin. Totalmente. Bueno.
Pues Yasmin, si quieres preguntarle ya por último algo más, o si no, ya nos despedimos. ¿Cuántas son 2 y 2? A lo mejor eso lo respondo bien. No, ya si tú tienes algo que quieras decir a todo el público que nos está viendo, una reflexión, y si no, pues no sé, que recemos mucho, que recemos mucho, aparte de las, dúa, ¿no? Que pidamos a Dios todo lo que queramos, que nos mejore el mundo, que nos salgan las cosas, que nos dé la capacidad de obrar con la mayor bondad posible y también con sabiduría, ¿no? Porque hay cosas que hay que pensar y todo esto, pues que nos guíe y que nos proteja y sobre todo a los que más lo necesitan. Amén. Muchas gracias, Carmen. Siempre es un placer hablar contigo. Eres bueno, y con vosotras que sois tan guapas y tan listas. Eres una fuente de sabiduría, de verdad, Carmen. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Te tendremos de nuevo cuando publiques el libro. Pues a ver si es pronto, hija mía, porque yo también digo, a ver si se va a pudrir ahí, no, espero que no. Esto se me declaran en huelga, ¿eh? Vale. Te dejamos ya, que si no vamos a ver una masacre en vivo. Bueno, preciosa, un beso. Gracias. Chao. Espera.